Pero se Gracias, escucha. buenos días. Poca gente. Bueno, el otro día se nos cortó la charla justo cuando estábamos hablando de un motor con turbina de gas, pero con una tobera acoplada, ¿no? La parte de escape de gases, ¿cierto? Ya, lo único que me faltó decir es sencillamente que este tipo de arreglo con esa tobera de impulsión este, corresponde a los motores que se usan en los aviones, esos aviones que se llaman jet o aviones a chorro. El chorro que sale de la tobera es lo que provoca el impulso. Y entonces lo que mencionaba yo en su momento es que el trabajo que genera la turbina es exclusivamente para mover al compresor, porque lo que importa es tener gases a una relativa alta presión para que en la tobera la transformación que ocurre con los gases genere el impulso que se espera, pues, ¿no? Bueno, no sé si hay una pregunta en torno a esto, pero ustedes pueden buscar más información en el internet y empaparse del asunto de estos motores que ya no son estacionarios, sino son de impulsión. Bueno, con eso, salvo que haya alguna consulta, te dejamos el tema. Ustedes pueden repasar todo con calma en el documento que yo les mandé. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a comentar sobre ciclometría. Ojalá que lo escriban bien siempre. Es cicro, no psico. Ciclometría. Esta palabra, traducida literalmente por estos dos vocablos, significa medición de humedad. Ciclo es humedad. Pero aún así, digamos, conociendo la interpretación literal de la palabra, no nos dice exactamente de qué se trata esto, ¿no? Y entonces es importante indicar de que la ciclometría es un estudio termodinámico sobre el aire ambiental, es decir, esta sustancia que conocemos como aire ambiental va a ser el motivo de este desarrollo de este tema. Entonces, ¿por qué el ciclo? Porque en el aire ambiental siempre está presente vapor de agua en mayor o menor proporción. O sea que en realidad el aire ambiental, y así lo vamos a llamar en adelante, es ni más ni menos que aire húmedo, aire con presencia de vapor de agua. Es decir que si vamos un poco más al fondo, se interpreta al aire húmedo como una composición de aire seco. En realidad son gases como nitrógeno, como oxígeno y otros, dióxido de carbono, etcétera, y vapor de agua. Entonces, la presencia de vapor de agua
aunque su proporción comparada con la del aire seco no es importante en términos de masa, sus efectos sí lo son. Por eso es que se ha desarrollado este tema que se llama ciclometría, que no es otra cosa que, digamos, poner de manifiesto a través de las propiedades del aire húmedo el efecto que provoca la presencia de agua en el aire ambiental. Nosotros somos sensibles a la presencia de humedad en el ambiente, ¿cierto? Seguramente usted se da cuenta cuando el clima, el aire ambiental, tiene mucha humedad o tiene poca humedad, lo siente. Entonces, ¿en qué consiste este desarrollo termodinámico de ciclometría? Digamos que poniéndolo en etapas o en pasos, diríamos que lo primero es conocer las propiedades ciclométricas. Para eso, por supuesto, habrá que primero identificarlas y definirlas, ¿no? Para luego proceder, una vez conocida la propiedad, a la cuantificación de estas propiedades, lo cual demanda dos, digamos, alternativas en metodología. Primero, una medición directa, es decir, que usted para determinada propiedad va a tener un instrumento de medición que le va a informar el valor inmediatamente, pero habrán otras propiedades que no se las puede medir directamente y entonces de alguna manera hay que hacer un cálculo a partir de alguna fórmula o a partir de un desarrollo que finalmente siempre culmina con una fórmula. Entonces, lógicamente que este cálculo va a demandar el conocimiento de lo que se pueda medir directamente, porque de algo hay que partir como información conocida. Entonces, cuando se procede a calcular las propiedades, que ustedes ya la van a conocer, lo que se ha hecho ha sido basar el cálculo en un modelo de lo que vamos a llamar sistema ciclométrico. A ver, en un clima como el que tenemos nosotros acá, en el lugar donde vivimos, nos podemos encontrar con aire húmedo o aire ambiental que esté en contacto con agua en estado líquido. Es decir, nos encontramos con un sistema que lo llamamos sistema ciclométrico, este conjunto, constituido por dos fases. Una fase líquida, que se suele llamar fase condensada, y una fase gaseosa, el aire húmedo. Y resulta que entre estas dos fases, y lo voy a marcar así, después vamos a tratar de aclarar el asunto, ocurren interacciones. Es decir, una fase le da algo a la otra le da otra cosa a la anterior, y entonces hay un intercambio de cosas. En su momento lo vamos a comentar entre estas dos fases. Entonces, alrededor de este lo que estamos llamando de sistema ciclométrico, es que se plantea un modelo
teórico que va a permitir hacer los cálculos. Lógicamente, el modelo ha resultado exitoso porque los datos calculados reflejan con mucha aproximación la realidad. Entonces, por eso sirve el modelo. Este modelo, lo voy a anotar por acá, tiene tres características principales. Que en el aire húmedo, voy a poner así, los componentes, es decir, el aire seco y el vapor de agua, son considerados como gases ideales. Es decir, la situación en el caso del vapor de agua es más forzada que en el caso del aire seco, porque los componentes del aire seco ya son gases. En cambio, el vapor de agua es, como su nombre lo dice, algo que está más cerca del líquido que en el caso de que fuera un gas. Entonces, esto permite aprovechar toda una serie de conocimientos que usted los ha seguramente aprendido en termodinámica, empezando porque el comportamiento de un gas ideal se traduce por una ley que usted ya la conoce, P por B igual a R por T. Pero además de esa ley, como acá tenemos mezcla de aire seco y vapor de agua, como sería, como si fuera una mezcla de gases ideales, existen otras dos leyes que rigen el comportamiento de mezclas de gases ideales que se llaman ley de Amagat y ley de Dalton. Miren, lo que yo estoy tratando de hacer es orientar el estudio porque en realidad yo les voy a pasar un documento y usted se va a encargar de hacer el estudio correspondiente y si tiene dudas, entonces tenemos aún la próxima semana disponible para hacer las explicaciones correspondientes. Esta primera ley de Amagat se llama también ley de los volúmenes parciales, mientras que esta segunda ley se conoce con el nombre de ley de las presiones parciales. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender qué significa volumen parcial y qué significa presión parcial. Vuelvo a repetir, lo que estoy tratando es de orientarlo en cómo deben enfocar las cosas cuando estén haciendo el estudio del documentito que yo les voy a mandar. Por supuesto que si usted ingresa al internet o se remite a algún texto de termodinámica, también puede encontrar información. Esto, digamos, como consecuencia de lo que estamos planteando como característica del modelo, digamos, la primera característica. Otra característica es que también los componentes del aire húmedo se comportan como cuando están solos. Entonces, ¿qué significa este planteamiento? Significa que como ya se conocen propiedades del aire seco, si mezcla de gases no va, usted las estudió en termodinámica, y se conocen propiedades del vapor de agua, que también las tiene usted traducidas en tablas o en gráficos, entonces, a pesar de que estén mezclados estos dos componentes, esas propiedades siguen teniendo validez.
Y entonces, cuando yo tenga la mezcla, lo que tengo que hacer es saber cuánto hay de lo uno, cuánto hay de lo otro, y en esas proporciones establecer el aporte al valor de la propiedad de estos componentes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Esto es algo parecido como cuando uno hace un café con leche, ¿no? El café tiene sus características particulares y la leche tiene las características particulares y lo que usted obtenga como resultado va a depender de la proporción en la que usted mezcla lo uno con lo otro. Algo así. ¿Entiende, no? Sí, sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Según el porcentaje. Sí. Bueno, el porcentaje o de alguna otra manera medir la composición. Normalmente acá en este desarrollo se usa un valor que se simboliza con la letra Y o X, algunas veces, que se llama fracción molar, que seguramente ustedes en alguna de sus materias anteriores han conocido. Es decir, esto se refiere a una manera de expresar la composición cuando la masa se mide en moles, ¿verdad? Entonces hay que repasar lo que es un mol. Supongo que tienen noticias de esto, ¿o no? En el transcurso de su carrera, ¿ustedes tienen materia de química general? Sí, el Sí. semestre. Sí, entonces seguramente han visto esto, pues, ¿no? Ya, y una tercera característica importante para el modelo es que esta fase condensada, que hemos dicho que es agua en estado líquido, si quieren la pongo así, fase condensada, porque enseguida voy a decir otra cosa interesante, es solo agua, sí, agua pura, cosa que no es, eh, digamos, completamente real, pues, ¿no? Porque en el líquido, en el agua, hay disueltos gases que forman parte del aire húmedo. Decía algo de aire hay disuelto en el líquido. Pero ¿por qué se hace este planteamiento? Para que solamente tomemos en consideración en la fase condensada las propiedades del agua. ¿Lo ven? Es decir, el modelo hace toda una suerte de simplificaciones que permiten afrontar el tema de una manera sencilla. Si no, de otra forma, todo debería resolverse con experimentación. ¿Lo ven? Entonces, en base a todo esto que estamos mencionando, es que usted va a ir conociendo a través de la lectura que haga del documento que le voy a mandar, cuáles son esas propiedades y cómo se determina su valor, si se miden directamente, si se calculan, cómo es la formulación, de dónde proviene esa formulación, etcétera. Y voy a hacer un listado de estas propiedades para que usted tenga también un poco más de orientación. Bueno, hasta acá quisiera saber si hay algo que quieran decirme, preguntar. Entonces yo les sugiero que este fin de semana se tomen su tiempito y empiecen a hacer el estudio del documentito que les voy a mandar. Anoten sus dudas o cosas sobre las que quisieran más aclaración y yo intentaré que ustedes tengan todo en orden. Entonces, empezamos a listar. Presión.
Y ya lo puedo decir, este es uno de los valores que se mide. ¿Con qué se mide la presión del aire ambiental o aire atmosférico? Varón. Con un barómetro, a no ser que esté contenido en un recipiente y usa otro tipo de instrumentos, ¿no? Como decir que Manómetro. un manómetro. Entonces, a esta presión que en el campo de la ciclometría se la suele llamar presión total, por el asunto de las presiones parciales, porque el aire seco y el vapor de agua van a tener sus correspondientes presiones parciales y digamos que lo que usted mide es el resultado de la oferta que hace cada uno de los componentes, entonces se llama presión total. Luego tenemos como variable de medición directa la temperatura, que se suele conocer también con el nombre de temperatura de bulbo seco. Es decir, un termómetro inmerso en el aire le lee una temperatura que es este valor que estamos llamando temperatura de bulbo seco, porque también van a encontrar ustedes en el documento otro valor de temperatura que se identifica así, se llama temperatura de bulbo húmedo. Después hablamos de otro parámetro que se llama temperatura de rocío, que si quieren lo podemos anotar así o identificar así. Humedad relativa. Esto es algo que usted todos los días en los noticieros quizás lo escucha o lo lee en el informe escrito del clima, ¿no? Humedad relativa. Yo suelo representar o simbolizar este valor con la letra phi y se suele expresar en porcentaje. Luego usted va a encontrar otra propiedad que se denomina relación de humedad, que en realidad, si quieren lo voy a poner simbolizado con la letra W, pero responde a una definición bien sencillita. Es decir, si yo tengo aire húmedo, es una cierta cantidad de masa de aire húmedo, entonces yo puedo decir que en ese aire húmedo hay una cierta masa de aire seco y una cierta masa de vapor de agua. Y entonces este valor W se define como la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco que estén presentes en el aire húmedo. Valor que se va a expresar en kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. También algunos dicen esto lo podemos llamar humedad absoluta, porque acá ya aparecen cantidades, ¿verdad? En términos absolutos. Luego, algo que estaba olvidando, el volumen específico, pero que tiene una definición un poco especial, que son los metros cúbicos de aire húmedo, pero en lugar de ser por kilogramo de aire húmedo, se lo expresa por kilogramo de aire seco, es decir, teniendo en cuenta algo como esto. Seguidamente usted tiene que observar cómo se trabaja este valor, esta propiedad que se llama entalpía, que le va a permitir hacer aplicaciones de la primera ley. También es un valor que se define en kilocalorías de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Otra vez se usa como base el kilogramo de aire seco y eso debe tener alguna explicación, ¿no? Yo le sugiero que usted vaya pensando por qué razón no se hace por kilogramo de aire húmedo como sería, digamos, lo común. ¿Por qué se elige el kilogramo de aire seco y no el kilogramo de aire húmedo? Luego, la energía interna,
que recibe también una definición similar a la entalpía. Y digamos que todo esto es un conjunto de propiedades del aire húmedo, que tienen su definición, tienen su método de cálculo y usted tiene que saber de dónde proviene la fórmula que le permite finalmente establecer el valor de la propiedad. Entonces lo que estamos planteando acá es un conjunto de valores de una manera similar a lo que usted aprendió en termodinámica, pero en aquella oportunidad de termodinámica usted trabajó con sustancias puras, es decir, una sola sustancia, por ejemplo H2O, solamente agua, o freón 12, solamente freón 12, o alguna otra sustancia, o aire seco solamente. Y a esto le vamos a añadir como parte del desarrollo de importancia en el desarrollo de la ciclometría, la temperatura de bulbo húmedo. Pero esta temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que usted puede medir acá en este estanque que contiene el líquido, cuando el líquido está experimentando esto que estoy simbolizando así. ¿Qué cree que es? Cositas que... líquido que se evapora. Entonces, esta temperatura de bulbo húmedo la va a leer usted en la fase líquida. Entonces, esto es para el líquido que está en contacto con este aire húmedo. ¿Ok? Y voy a cerrar la idea con esto. Entre el aire húmedo y el líquido, tal como lo acabamos de decir, va a haber un intercambio de masa. Es decir, si se produce evaporación, parte del líquido se va a incorporar al aire húmedo. Y simultáneamente puede ocurrir que el aire húmedo le transmita calor al líquido, con lo cual se realimenta la evaporación. Por eso es que este fenómeno, que es natural, ocurre hasta que el líquido desaparece completamente. El recipiente se seca, ¿cierto? Bueno, a ver, repasemos hasta acá algo que hubiera quedado sin mucha claridad. Pregunto. Ingeniero, disculpe, si la temperatura de bulbo húmedo es cuando el líquido estaba sufriendo evaporación, ¿la temperatura de bulbo seco es el inverso? No, esta temperatura de bulbo húmedo hemos dicho que es la temperatura que se lee en el líquido. La temperatura de bulbo seco es la que usted va a leer acá, en la fase gaseosa, en el aire húmedo. Esto es Ok, temperatura de bulbo seco. gracias, ingeniero. Hay unos instrumentos que se llaman ciclómetros que están constituidos por dos termómetros, porque estos dos datos son tremendamente importantes. ¿Okay? Uno que lee la temperatura de bulbo seco y otro que lee la temperatura de bulbo húmedo, algo así como esto, digamos. En el mismo sitio se tiene dos termómetros, pero uno está rodeado con un pañito que se mantiene humedecido y entonces este lee la temperatura de bulbo húmedo y este otro lee la temperatura de bulbo seco. Esto es muy importante para poder hacer uso de algo que no lo mencioné, pero ahora voy a pasar a mencionarlo. Resulta que a partir de la segunda consideración del modelo de que los componentes del aire húmedo se comportan como cuando están solos, también esto permite hacer la construcción de un diagrama que se conoce con el nombre de diagrama ciclométrico. Se lo voy a hacer llegar también.
en donde se consignan las propiedades del aire húmedo, pero el diagrama originalmente pertenece exclusivamente al agua. Es un diagrama más o menos así. Ahora voy a borrar para hacer espacio. Y entonces, como usted lo tenga el diagrama, yo le sugiero que lo estudie y mire qué información es la que está planteada ahí, que son todas estas propiedades traducidas gráficamente. Cuando usted estudió al agua, usted conoció esta curva en el diagrama PT. Por acá usted tiene existencia de líquido subenfriado. Sobre la curva se tiene líquido saturado y o vapor saturado seco, y a la derecha vapor recalentado. Resulta que el vapor de agua que va a estar presente en el aire ambiental puede ser vapor saturado seco o en su defecto puede ser vapor recalentado. Entonces todo eso se encuentra hacia la derecha de esta curva, ¿no es verdad? O acá o dentro de esta zona que estoy marcando por acá. Entonces, justamente en esa zona, aprovechando el diagrama del agua, es que se pone toda la información de las distintas propiedades del aire húmedo. Bueno, cuando lo tengan en el diagrama lo van a poder apreciar. ¿Algo más quisieran decirme? Entonces, nuevamente repito, mi sugerencia, pues no lo puedo obligar, ¿no? Usted va a estudiar el documento y si hubiera algo que usted cree que necesita más aclaración, pues va a preguntar. Para eso tenemos disponibles las clases de la próxima semana. Porque les voy avisando que la primera semana de enero volvemos a dar examen. Amén. La primera semana, ya. Bueno, lo vamos a dejar acá. Les deseo una feliz Navidad a todos. Pero no dejen de estudiar. Es necesario. Hay que recuperar el tiempo perdido. Y nos encontramos el próximo día martes. Listo, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego. Felices fiestas, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego. Hasta luego, ingeniero.